Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vámonos todos, por favor, al capítulo 4. Dios controla la naturaleza. Estamos en el tema, la teología de la soberanía de Dios. Puedes comunicarte a través del número que ves en pantalla, el sitio web también que ves en pantalla. Vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya estuvimos viendo este tema de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, capítulo 4 versículo 11. ¿Sí? Anota por favor por ahí Colosenses 1:16. Es otra porción bíblica muy poderosa que reafirma este tema de la soberanía. Dios creó todas las cosas y mantiene todas las cosas juntas, tanto en el cielo como en la tierra, tanto visibles como invisibles. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué el mundo es como es? Eso es lo que está hablando el autor aquí al principio de este capítulo. ¿Por qué es un mundo grande o por qué es un mundo pequeño? ¿Por qué el universo colocado tal donde lo colocó? ¿Por qué tanta agua? ¿Por qué tanta tierra seca, que es el desierto? ¿Por qué el clima? La respuesta es porque así cumplen el propósito de Dios que Dios quiere lograr en esa faceta. ¿Me explico? Podemos preguntarnos, o aún pudiéramos quejarnos del clima. Entonces te haces tú la pregunta: ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción hacia el clima, hacia los tiempos? ¿Sí? Déjame educarte en esto, por favor. Quejarte del clima en lo cotidiano es un hábito que solo consigue contra ti, la ira de Dios. Wow. Quejarte del clima, ¿sí? Estamos quejándonos inconscientemente contra su soberanía. Es lo que estás haciendo. No solamente pecamos contra Dios al quejarnos, sino también nos privamos, cancelas a nosotros mismos la paz que podemos encontrar en Dios en medio de esa tormenta. Cuando reconoceríamos el que Dios está a control de esa misma tormenta o ese mismo clima o ese tiempo que Él nos mandó. Por favor, vete a Números capítulo 11 versículo 1. Eso quiero que aprendas del clima, de cómo Dios controla la naturaleza. Eso quiero que tú aprendas del clima. Números capítulo 11 versículo 1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Tengo una formulario aquí donde quisiera darte unos ejemplos bíblicos, porque este capítulo no los presenta. Te los voy a leer, después tú los puedes ver en la grabación, o al terminar la clase me mandas un texto y me dices: Adrián, mándame el listado de cómo Dios controla la naturaleza. Voy a leerlo para reforzar nuestra fe, ¿ok? No tienes que anotarlo porque son demasiados. Él creó y controla todas las estaciones. Génesis capítulo 1 versículo 14, Salmo 74, 16 y Salmo 104, 19. Dios es quien hace salir el sol cada mañana. Salmo 104, 19. Él creó, nombró y dirige las estrellas. Salmo 147, 4. Él hace que sople el viento. Éxodo 14, 21. Él creó y controla el ciclo del agua. Job 26, Job 5, Salmo 135, Mateo 5, 45, Hechos 14, 17 y Joel 2, 23. Porciones bíblicas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Te vuelvo a repetir, no tienes que anotarlas todas, son demasiadas. Te mando un mensaje de texto con este listado cuando termine la clase. Él sostiene la tierra. Job 5, 10, Salmo 135, 6. Él envía a rocío en la mañana. Él envía el rocío de la mañana, ¿verdad? Proverbios 3, 19 a 20. Dije eso en forma de broma porque se lo dije a Rocío esta mañana de nuestra clase. Dios provoca los eclipses lunares. Job 26, 8 al 9. ¿Sí?
Ahora, planetas como Júpiter, que están enormes, tienen hasta 63 lunas. Pues Dios provoca todos los eclipses en todas ellas. Está a control de todo el universo. Él provee para el crecimiento de la hierba y los cultivos. Salmo 147:8. Dios es quien envía los relámpagos. Job 37:1, Job 1:16. Él es quien envía fuertes tormentas. Jeremías 10:13. Envía granizo y nieve, hielo y la escarcha. Salmo 148:8. Dios es quien nutre la tierra para que produzca cosechas y frutos. Levítico 26:4, Job 36, Deuteronomio 11, Zacarías 10, Salmo 104. Dios es el que trae las estaciones de la primavera y de la cosecha del otoño. Jeremías 5:24. Cuando estuvimos estudiando el curso de las fiestas de Israel y estábamos explicando ya al final. Mira, cuando estamos explicando la ley, cuando estamos escuchando que Dios deja caer la lluvia tardía con la lluvia temprana, para poder explicar la profecía de Joel de que Dios deja caer la lluvia temprana y tardía al mismo tiempo, y que estás en los últimos tiempos donde Dios dejará caer una doble porción de su espíritu sobre toda tierra. La explicación de ello es que tuvimos que hacer una comparación de cómo funciona en Jerusalén, en el Medio Oriente, y cómo funciona en nuestro tiempo la cosecha. Porque nosotros tenemos como producto en nuestra cultura maíz, ¿verdad? Ellos tienen trigo y cebada. Así que cuando ellos están sembrando, nosotros estamos cosechando. Cuando nosotros estamos sembrando, ellos están cosechando. Está inverso los tiempos. Y tuvimos que explicar eso para poder ver que cuando leas la Biblia y te des cuenta de que la Biblia menciona de los tiempos de la cosecha y de los tiempos de la siembra, tú lo miras de acuerdo a tu tiempo y dices, no, pero yo fui criado en campo, yo fui allá trabajé en una vida campestre. No hace sentido lo que la Biblia está diciendo, pero es porque está inverso el producto que se fabrica allá con el producto que se fabrica acá. Y fue intención de Dios crearlo de esa manera, para que la tierra pudiera ser fértil a cierto momento allá, ¿sí? Y la tierra entonces estuviera cosechando allá, con el mensaje para poder cumplir la profecía de Joel, de que Dios dejará caer a la doble porción de su espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, que es nuestra era, donde caerá la lluvia en todo momento y dejará caer una doble porción de su espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, ¿no crees que Dios en su diseño lo diseñó de esa manera para nosotros poder entender que tan soberano es? Que lo que nosotros de una manera campestre podemos observar como una lógica científica o agrónoma, realmente es la soberanía de Dios obrando en ello. Él nutre la tierra para que produzca cosechas y produzca frutos. Él trae la época de la siembra de la primavera y la cosecha del otoño. Él pinta el arco iris de su promesa. Génesis capítulo 9, versículo 14-16. Él envía los terremotos. Salmo 68, 7 al 9. ¿Por qué? Para poder enseñarnos que Jesucristo pudo calmar todo terremoto. Se levanta Jesús todo lagañoso. Lo levantan del barco, y cuando lo levantan le dicen, Jesús, levántate, está la tormenta gruesa, no sabemos qué hacer. Y se levanta Jesús. ¡Ay! Dice la tormenta. ¿Qué es lo primero que los meteorólogos le dan a la tormenta cuando sale la tormenta en la televisión? Cuando viene la tormenta, ¿qué es lo primero que le dan? Le dan un nombre. Entonces todo este planeta tiene un nombre. Hasta la petra más chiquita, hasta el pez más chiquito, todo tiene su nombre. Entonces esa tormenta a la que Jesús le estaba hablando tenía su nombre. Y el que le estaba hablando tenía el nombre que es sobre todo nombre. Así que se para Jesús a la tormenta y le dice, shut up, cállate. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a la tormenta el nombre que es sobre todo nombre. No hay enfermedad que ha sido creada en el ser humano, y esa enfermedad, toda enfermedad tiene un nombre. ¿Cómo se llama tu hijo o tu hija, Nora? Abigail. ¿Y tú cómo te llamas? Nora. ¿Quién está sobre encima de quién? ¿Nora sobre Abigail o Abigail sobre Nora? Bueno, Abigail piensa, ¿verdad? Pero no lo está, ¿verdad? Pero Nora está sobre Abigail. ¿Por qué? Porque ya estás entendiendo que hay poder en los nombres. Entonces el hecho de que él está sobre la tormenta, sobre los terremotos, es para que el cristianismo se active. Tengo varios amigos en lugares de tormentas en Asia, que se juntan, se agarran de las manos
Se agarran de las manos, se paran ante la tormenta y se ponen a hablarle a la tormenta hasta que la tormenta rodee la isla y se vaya hasta el otro lado y rodee y se redirija la tormenta, porque tormenta significa espíritu de muerte. Terremoto significa espíritu de muerte y tiene un nombre. No hay nada que exista en este planeta que no tenga un nombre. Tienes que aprender a hablarle a tu mundo. Así que si tus sartenes están a dieta, háblales en el nombre de Jesús. Proporciona abundantes pastos para el ganado. Isaías 30:23. Envía el sol abrasador. Génesis 8:22. Retiene la lluvia, provocando sequía. Dios decide cuándo provoca la sequía. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35 al 36. Dios sabe cuándo provocar la abundancia. ¿Se acuerdan aquella helada que nos cayó hace 4 años aquí en el Metroplex? Se secó horrible todo. Todas las casas alrededor de nosotros sin electricidad. No, Encore no sabía cómo, si estoy conectado a toda la fila. Nunca se nos fue la luz. Le dije a Dios, no quiero ir a un hotel, quiero quedarme en mi casa. Ok, quédate pues, apago a todos los demás. Apagó a todos los demás, nos quedamos allá con luz, solamente nosotros con electricidad y el aire acondicionado funcionando, el clima, la calefacción funcionando. Retiene la lluvia, provocando sequía. Destruirá con fuego la tierra actual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitaremos para siempre los redimidos. Apocalipsis, capítulo 21. Entonces, obvio, ¿sí?, que el clima es parte de su soberanía. Obedece su soberanía. Porque los animales cargan, porque soportan cargas pesadas. Estoy en página 22 a medio arriba. Los leones, los tigres, porque unos tienen que ser depredadores y porque otros tienen que ser cazadores y otros tienen que ser presa. Las plantas y su forma, porque algunos tienen aroma, porque algunos no tienen aroma, porque hay porque hay árboles con fruto, porque hay árboles sin fruto. ¿Por qué? Porque eres tú. Eso es lo que significa el cristiano, es ese árbol, que algunos producen fruto, algunos no producen fruto. Porque los peces en el mar, porque las aves del cielo. Entonces ya estamos convencidos que la creación sirve para un propósito soberano. ¿Quieres saber algo? Lo mismo con los seres humanos. Algunos inteligentes, algunos no. Algunos saludables, algunos enfermos. La enfermedad entonces es para preguntarle a Dios, en vez de pedirte sanidad, dime el mensaje que quieres darle a mí, a los que están a mi alrededor, al doctor, a mi esposo. ¿Sí? Y Dios te dice, pues ¿cómo vas a estar enfermo si te metes 17 tacos, 2 Fantas y una Coca-Cola? ¿Sí? Bueno, eso ya me lo inventé, ¿verdad? Algunos saludables, algunos enfermos. ¿Y sabes por qué? Porque algunos inteligentes, porque algunos no. Porque hay un propósito de Dios. Porque Dios solo puede utilizarte a ti, ministrando al perdido. Escúchenme muy detenidamente lo que voy a decir. A menos que exista ese perdido en pecado, en drogas y en alcohol. Entonces tiene que existir el perdido en pecado, en drogas y en alcohol, para que tú seas ese consejero de esa persona. Dios solo puede utilizarte a ti ministrando al dolido, al traumado, al confundido, a menos que existas tú entrenado en estas áreas y armado con la palabra de Dios. No es nuestra responsabilidad ver el por qué. Es nuestra responsabilidad ver el actívate. ¿Sí? Búscalo para recibir tus nuevas instrucciones, porque si todavía estás aquí después de la pandemia y sigues vivo, todavía no acabas con lo que Dios te trajo a hacer. Entonces, ¿cuál está en verdadero control? ¿La soberanía de Dios o las leyes de la naturaleza? La soberanía de Dios, obvio. Teóricamente, si fuera por las leyes de la naturaleza, oye, rápido se destruiría el mundo por sí mismo. No habría un control superior a la naturaleza. ¿Sí? Los actos del hombre, lo mismo. Si no tuvieran alguien que los dominara, se destruirían por su propio mérito. ¿Por qué? Por la misma condición de nuestro corazón.
que la misma condición de nuestro corazón actúa por avaricia, por celos, por orgullos, por caos. ¿Sí? Somos diferentes como seres humanos, ¿verdad? Eso permite que Dios se sirva de la maldad de algunos y de la madurez espiritual de otros. Pero Dios siempre controlándolo todo. Dios se sirve de sus hijos para sanar a otros. Dios ha traído grandiosas cosas. Página 24, mero arriba. Si Dios ha traído cosas y nosotros lo admitimos: la luz, el diluvio, oscuridad como la llevó en Egipto, tormentas, plagas, granizo. Pero vemos ahora, a través de este capítulo, que ningún acto históricamente se le ha salido de control. Entonces surgen todas estas múltiples lecciones de cada uno de estos actos naturales, ¿sí? Donde la Biblia te está presentando, te está registrando ejemplos del control de Dios sobre toda la vida y todo lo que existe aquí en esta generación. El horno de Nabucodonosor, Jesús en varias tormentas, ¿sí? Estaban en la tormenta los discípulos, una tormenta horrible cuando Jesús camina sobre las aguas. Una tormenta porque en el Éufrates es como un número 8 y hay 7 fuentes subterráneas en el Éufrates, que es también el Tiberiades, y como corre un río por afuera del lago, se mezclan las aguas y causan un revolú ahí. Pero pensamos que el mensaje verdadero, que el verdadero milagro es que Jesús caminó sobre las aguas. Pensamos que ese es el verdadero milagro. No, el verdadero milagro es de que lo subieron al barco cuando él caminó sobre las aguas y volvieron a tener un encuentro con Jesús. Y el momento que se subieron en el barco topó tierra. El mensaje es: llegas más rápido a tu destino con Jesús arriba de tu barco. Porque en nuestras familias, en nuestros hogares, tendemos a querer dejar afuera a Jesús afuera. Y el mensaje es: el barco significa tu casa. Los tripulantes, los que van arriba, significa tu familia. La tormenta significa los dilemas familiares. Entonces, el quinto mensaje del Evangelio de Juan, el quinto milagro del Evangelio de Juan, que Jesús camina sobre las aguas, Jesús está enseñándote que Él está en control de tu familia en medio de toda tormenta. Santo. Es un plan soberano porque el bronco no lo estamos viviendo en la familia. Porque está queriendo enseñarte dominio propio. Porque está queriendo enseñarte que aprendas a perdonar. Porque está queriendo enseñarte que no puedes basarte en tus impulsos arrebatados. ¿Sí? Que está queriendo enseñarte a aprender que eres tú el que está dañando esta familia. Ya no puedo estar culpando a los demás con los que vivo, cuando realmente soy yo el que está dañando este hogar. Y hasta que admitas eso y tomes responsabilidad por ti mismo, el asunto se va a resolver. ¿Sí? Entonces, todas estas vivencias que puedes tú adjudicarle a la Biblia o identificarte con la historia bíblica, es un mensaje para modificación de tu propia vida. Capítulo 5. Dios controla al hombre. Los animales obedecen a Noé. El arca. En primer lugar vimos que Dios controla a los animales. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Sí? Él hizo que 2 animales de cada clase entraran en el arca de Noé. Estaba estudiando yo esto esta semana. Cuando estábamos estudiando, Leti me dijo: sí, es muy asombroso que Dios hizo que los animales 2 caminaran juntos. ¿Cómo lo hizo el caracol? Oye, no, ese se quedó en el agua. Pues se quedó en el agua el caracol. Sí, se quedó en el agua. ¿Sí? No, y si eso no es asombroso, porque yo le hablo a mi perro y como mi esposa lo tiene bien chiflado, a Brownie, ni se mueve. Así que Dios haya hecho que dos animales subieran y obedecieran, eso sí es un milagro. Yo lo vivo con mi propio perro, no me hace caso. Moscas invadieron Egipto. Dios está a control de todos los animales. Salen las ranas del río Nilo, entran al palacio del rey. Se enferma el ganado de los egipcios. Página 26 a mano arriba. Los cuervos alimentan a Elías. Dios cerró la boca de los leones. El gran pez se tragara a Jonás y luego lo vomitó. ¿Y dónde lo vomitó? En tierra seca. Entonces aquí ya estamos convencidos, Dios está a control de la naturaleza.
En segundo lugar, Dios controla no solo a los animales, sino también al hombre. El hombre, y ya platicamos de esto en cuanto a nuestra cultura, con referencia a nuestra cultura, el hombre siempre va a desear estar en control, ¿verdad? Detesta la soberanía de Dios. Es innato en nosotros. Esto es dado a que Satanás siempre incitará al hombre o a mujer a interrogar el dominio de Dios. Recuerda a la serpiente y a la Eva, ¿sí? Que Satanás siempre incitará al hombre a interrogar el dominio de Dios. Es como una voz interrogatoria y silenciosa, como dardos al oído del hombre. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Sí? Todos lo vivimos y a diario. Muchos odian a Dios, pues aún ahí Dios está sirviéndose de su desprecio. Asombroso, ¿no? Página 27 medio arriba, veamos algunos ejemplos bíblicos. Judas hacía lo que Dios había decidido que hiciera. ¿Sí? Igual con todos los malos. Estaba haciendo lo que Dios ya tenía predestinado que hiciera. Se burlan de Jesús. Segundo párrafo de página 27. Los que se burlan de Jesús, que resucitaría de la muerte, se burlaban de él. A nuestro parecer, los consideramos a ellos como malos. ¿Sí? No puedes estar considerando al malo por malo y retirarte de él por completo. Es una experiencia, una vivencia de aprendizaje para ti cuando el malo actúe de manera maliciosa. Te ayuda a crecer. Aprende de sus errores, no cometas sus errores, mejórate, perfecciona tu vida, que seas mejor tú, no cometes los errores, aprendes en cabeza ajena y cállate la boca. Que la riega tu pastor, que se equivoca. Aprende de sus errores, no cometa sus errores, aprende de él. Dios te está presentando una oportunidad que él la riegue para tú aprender y tú mejorarte y tú perfeccionarte. No cometas sus errores, mejórate y cállate la boca. Aleluya. ¿Sí? ¿Y qué con mi esposo, con mi esposa? Lee Cantar de los Cantares. Lee Cantar de los Cantares. ¿Qué con mi esposo, con mi esposa? Llegó Jesús, que es el ejemplo del varón en Cantar de los Cantares, que es escrito por Salomón, pero realmente Salomón no se coloca en la posición del varón, sino realmente está colocando a Jesús como el paciente. Porque ella se creía la gran cosa, le empezó a presumir a sus amigas, le empezó a decir, mira que es varón, que tiene esto y que tiene el otro, que tiene músculos como tu maestro de profecía, de teología, que es guapo, que hizo esto, que hizo lo otro, ¿verdad? Y Jesús, y el hombre la mira y dice, mujer hermosa, mujer amada, hermosa, ¿sí? Y luego se va y se retira de él, porque está ofendida, se enoja de él porque es tan paciente, se va con sus amigas, lo ignora y él llega y le dice y le trata de galantear, hermosa, vivía y ella hace esto. Y Jesús, no, te hubieras explotado. No. Y Jesús, amada mía, hermosa, rosa de Sarón, amada mía, ¿sí? Así que con tu esposo también en la casa, ¿sí? Dios te está queriendo moldear a ti. Amada mía, amada mía. No te metas, no hagas negocio con aquel. No hagas negocio con aquel. ¿Por qué? No sé, yo tengo una, dice la mujer, corazonada. No hagas negocio con aquel que está allá. ¿Por qué? No sé. Y tú dices lo que yo decía hace años. Esta vieja que sabe. Y voy y hago negocio con aquel, fracaso. ¿Y la mujer? ¿A poco lo dicen? ¿Lo dicen? Lo dicen. Algunas no lo dicen, algunas nada más chantajean todo el día. Algunas nada más. Algunas nada más sí, algunas nada más te controlan, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese sexto sentido.
Right? Entonces, cuando puedas ver el mal de la gente, cuando puedas ver que una persona está actuando maliciosa, ¿sí? Mi esposa aquí es testiga y no está aquí para confirmar, pero nos acaban de robar $3,000, casi $4,000 en un arquitecto de un diseño del proyecto que traemos y nos asaltaron feo. Y claro que puedo ir a Small Claims Court, claro que puedo llevar a la corte, claro que puedo verme involucrado en ese chisme, pero Dios me ha dicho: yo peleo tus batallas. Quiero que veas lo que voy a hacer a través de esto. El hombre intenta hacer sus propios planes, ¿sí? Pero en realidad Dios es quien controla los planes del hombre. Vete ahí a Proverbios 16:9, más abajito, en la página 27. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mira, el corazón del hombre piensa su camino. Y pudiera haber dicho después de eso, y cuando la riegue Dios lo va a redimir. ¿Ok? Pero no. Dios, en vez de ser arbitrario con nosotros, aunque nosotros mismos fijamos el camino equivocado, no controla de manera despótica. Dice el corazón de Dios, del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Alinea, sinónimos, corrige, encamina los pasos del hombre. Mira su amor en el hecho de que vamos por el camino equivocado y el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová da tanto amor que todavía nos encamina, corrige, vuelve a realinear. Asombroso, ¿no? Página 28, Proverbio 21, 30, ya me arriba. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Antes de eso dice Job 23:13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma, deseo e hizo. Job 23:13 nos está queriendo decir, imposible modificar lo que Dios soberanamente tiene establecido. Eso es lo que tienes que saber ahí. Imposible modificar lo que Dios ya tenía establecido. ¿Sí? Que el ser humano que piensa que puede mover a Dios y que puede modificar, que lo haces con los líderes de la alabanza tienen esa mentalidad que pueden parar a Dios y que lo haces danzar y que no mueves a Dios en absolutamente nada. ¿Verdad? Proverbios 21, 17 al 31, ¿ok? Para que sepas un poquito el historial de Proverbios 21. Proverbios 21, del versículo 17 al 31, continúa una serie de sabiduría de Salomón. Hace una explicación ahí de la soberanía de Dios, ¿ok? Contrastando al hombre necio contra la sabiduría de Dios. Te invito a leerlo después. Es Proverbios 21, desde el versículo 17 hasta el versículo 31. Te animo a leerlo y te vas a dar cuenta que Dios, para querer explicar su soberanía, contrasta, hace una comparativa del hombre con Dios. El hombre necio contra la sabiduría de Dios. Y luego se mete también con el flojo. El hombre flojo contra el diligente. El hombre que se cree sabio versus la soberanía de Dios. El capítulo 21 de Proverbios inicia y concluye. Está poderoso ese capítulo. ¿Okay? Ponte una notita por ahí después leerlo. Inicia y concluye con declaraciones fuertísimas de la soberanía de Dios. ¿Y empieza en el 21 o empieza en el Capítulo 21. El capítulo 21 es una serie de la sabiduría de Salomón, donde Salomón está queriendo explicar comparativamente con la soberanía del hombre. ¿Sí? Ahora, el más poderoso de todos es Proverbios 21:2. Ese está poderosísimo. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Wow. Mira, quiero hablarle a tu espíritu muy profundamente aquí. ¿Ok? Dios considera las intenciones igualmente importantes que las acciones físicas que podemos llevar a cabo. ¿Sí?
Porque nosotros decimos dentro de nuestro ser, pero si no lo hago, si solo lo pensé, Ya pecaste también con tu pensamiento. nosotros decimos no estoy pecando. De acuerdo a Dios, si todavía te satisface en tu corazón, te estás pecando. Wow. Mejor sácatelo. Dios considera las intenciones igualmente importantes. Yo me quedé atorado aquí un par de días. Tuve que analizar mi propia vida, la verdad. Comportamientos, trato a otros, tu ética, tu labor, tu dinero. But I'm not hurting anybody. No estoy dañando a nadie. No le estoy haciendo ningún daño a nadie. I'm not hurting anybody. Es que yo no daño a nadie más. Pero ¿a quién estás matando? A ti mismo. ¿Sí? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y aquí sales ya con nueva perspectiva de por qué Dios te hace que busques la santidad. De aquí, solo el tener conocimiento aquí de esto ya te lleva a un nuevo conocimiento de qué es pecado en tu vida y qué no es pecado en tu vida. Solo el tener conocimiento, solo lo que escuchaste estas palabras ya esta mañana, ya te lleva a nuevo juicio. Pero Dios dice, yo decido redimirte. ¿Sí? Página 29, el que dice número 4 ahí abajo. Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que Él quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Este es el Salmo 115. Es una continuación de salmos egipcios. ¿Ok? Solo porque, si quieres tomar notita ahí. Los judíos los cantaban en las celebraciones de la Pascua. Hay salmos egipcios, ¿ok? Y de ahí tomaban parte del conocimiento los judíos, porque tuvieron mucha influencia egipcia. Así que aprendieron de los letrados, los que eran educados, los egipcios, y ellos decidieron escribir el Salmo 115. Pero hace la mención de muchos dioses aquí. ¿Ok? De la estructura como estos dioses estaban vestidos. Dice, tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, tienen manos mas no palpan, pies mas no andan, ni un susurro sale de la garganta, que sean como ellos los que los fabrican. Eso quiere decir que Israel hace un contraste entre la idolatría a Jehová, entre la idolatría y Jehová, que los idólatras tienen el mismo poder que la misma estatua. Y tienen el mismo destino de la estatua. Ahora, quiero explicarte simplemente, solo para que conozcas aquí el por qué menciona todos estos de que tienen boca pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen orejas pero no oyen, y nariz y no huelen. En aquel entonces se le vestía a los monigotes con piedras muy preciosas. ¿Sí? Se le ponía como por ejemplo una nariz con un diamante de este tamaño. Así, tamaño de mi puño. ¿Sí? Pero a final de cuentas, o sea, los ojos, la nariz, todo era piedras muy preciosas. Pero a final de cuentas eran solo piedras preciosas que solo tenían el valor de lo que se habían vestido por afuera. ¿Sí? Ese es el ser humano. Y por eso Israel escribe este salmo haciendo comparación que el ser humano es también de esa manera. Se quiere dar su valor de acuerdo a cómo se ha disfrazado con piedras preciosas. Y luego dice, los que lo hicieron tienen también el mismo valor que lo que es este monigote. Porque cubren nada más el exterior. Porque cubre nada más el exterior. Sí. Exactamente. Muy bien. Capítulo 6. Dios hace que las personas crean. Para poder comprender cómo el hombre viene a la salvación. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo de sus pecados? ¿Por qué no todo mundo? ¿Será que Dios no salva a otros porque ellos mismos no desean ser salvados? Si Dios pudo haber salvado al primero de los pecadores, entonces nadie es demasiado malo como para no ser salvado. Entonces Dios era incapaz de salvar a algunos simplemente porque ellos no desean ser salvados. Entonces, ¿qué cambió en el pecador que lo llevó a lo que califica para ahora venir a la salvación? La pregunta que Delia estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el cambio en ellos que los hizo creer y ser gente que ahora sí sea calificada como salva?
¿Cuál entonces? Dios tiene una normativa, Dios tiene cierto rubro a seguir. Quiero saber cuál es para saber si soy salvo o no soy salvo. La respuesta está en el penúltimo párrafo de página 31, mero abajo. Por su gracia, Dios fue capaz de controlar y dirigir sus voluntades. Delia. Tienes uno ahí ya. Por su gracia, ahí te va. Dios tiene la capacidad de controlar y dirigir sus voluntades. Esto significa que ellos estuvieron dispuestos a recibir a Cristo como Salvador, pero fue Dios quien primero les dio la disposición de creer. Entonces el hombre no eligió a Dios, sino Dios voluntariamente abriéndose a la disposición, haciéndose disponible para que al hombre se le revele la salvación de él. Como quitar un velo de los ojos del hombre a quien Dios decidió quitarle el velo. Como abrir una ventana de oportunidad en la persona, y abrir esa ventana, entonces entra la luz. Pero Dios siempre estuvo en control. ¿De dónde? Del cuándo y del quién. ¿Sí? Porque muchos no creen en Jesucristo. Página 32. Porque se requiere fe. ¿Así? Así que Dios simplemente a estos incrédulos que no serán salvos, no les ha dado el don de fe. La fe es el don de Dios, y Dios lo concede a las personas que Él ha elegido que les comparta la fe, porque que se les comparta la fe, porque la fe sería el rubro principal, ¿sí? La normativa fundamental. Te lo voy a comprobar con una cita bíblica ahora. Efesios 2, 8 al 9. Si quieres búscalo, Efesios 2, 8 al 9. Te lo leo mientras lo buscas. Porque por gracia sois salvos por medio de... Y esto no es de nosotros, sino es... Él lo proveyó entonces para el que pueda creer. No te estoy diciendo que no te pelen las rodillas por tu familiar. No, sigue orando por él. Sigue orando por tu familiar. Claro. Unes tu fe con la fe de tu familia, porque le estás pidiendo a Dios fe para que esta persona pueda ser salvada. ¿Qué es fe? Total confianza en Dios. Fe entonces es, anótalo por favor, esta definición es muy bonita para poder entender el concepto que estamos queriendo entender. Fe es entonces una comprensión espiritual. Cuando entras en una comprensión espiritual, tomar un paso de fe a algo que te es desconocido en tu pasado. Ahí la persona que está entrando a la salvación, se le era desconocida la salvación, pero está dando un paso de fe a algo que ahora se le da a conocer. Y él no tenía la capacidad. Y por eso Dios es el soberano en la salvación. Dios otorga el don de fe. Ya estamos entrando poco a poco al tema de la pregunta que tú tenías, ¿verdad? Él otorga el don de la fe salvadora. Segundo párrafo, página 32. En primer lugar, en Romanos capítulo 9, versículo 21 al 23, nos dice que Dios es como un alfarero y nosotros como el barro. Ahí nos da un ejemplo. Él elige al barro. ¿Se acuerdan del curso de formación espiritual? ¿Se acuerdan del tercer capítulo? El alfarero elige el barro desde las riberas del río. En las riberas del río iba el alfarero y está quien saque el barro y lo tiene que mantener enseguida de la ribera del río porque se tiene que mantener fresco. Va y elige y el mismo alfarero va y se atasca entre el lodo y saca el lodo que quiere trabajar para llevárselo a su taller. Pero él elige cuál barro y cuál barro no quiere elegir. ¿Alguien nació en Estados Unidos? ¿Nadie? Ok. 280 millones de habitantes en Estados Unidos, pero Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. ¿Cuántos habitantes hay en Guatemala? 13 millones de habitantes en Guatemala, pero Dios te eligió a ti. 8 millones de habitantes en El Salvador,
pero Él te eligió a ti. ¿No nos hace tirarnos de rodillas en agradecimiento que Dios te haya elegido a ti? ¿Sí? Así que no fuiste tú, no pudo haber sido mérito humano. No se lleva todo el barro, él entra en una elección. ¿Sí? Porque hay barro para adornar, como una hermosa talavera, y hay barro para uso ordinario, ¿verdad? Algunos los elige simplemente para hacer un basurero, algunos los elige para hacer que cargues plantas, algunos los hace para cocinar, pero algunos los utiliza para decorar los palacios, los pasillos del palacio de un rey, y los hace pasar por fuego todavía más extremo, y los decora con minerales, de cristales perfectos y minerales para poder hacer una hermosa talavera. ¿Alguien sabe lo que es una talavera? ¿Sí? Vámonos a Hechos 13:48. Vámonos a Hechos 13:48 para poder confirmártelo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Creer, ya cuando estás creyendo, como tú ahorita que crees en la salvación de Jesucristo y crees en Él, creer es el resultado de la elección de Dios. Existen elegidos para la vida eterna. ¿Sí? Página 33 a mero arriba. En segundo lugar, Romanos 11:5 nos dice que hay personas en el mundo que han sido escogidas por la gracia de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. ¿Qué dice después de eso? Escogido por gracia. No por ser buenas personas, ni por méritos humanos. El capítulo 10, aquí solo para decirte un poquito del historial de Romanos capítulo 11. El capítulo 10 también cubre el tema de la elección por gracia, por si quieres regresar a averiguarlo ahí, ya que te mencionó ahí Romanos 11:5. El capítulo 10 también te habla todo este tema de la elección de gracia. Pero en el capítulo 11, Pablo concluye su exploración del plan de Dios hacia los escogidos. Pablo implica que Dios mismo ha endurecido el corazón en incredulidad, mientras que a otros les ha permitido creer por gracia. Ya en el capítulo 11, Pablo está aclarándole a los judíos. Así que es un mensaje para los judíos, aquí en Romanos. Pablo está aclarándole a los judíos, hey, ya no me estén discriminando a todos estos. ¿Ya? Pablo está diciéndole aquí a los judíos que Dios no los ha abandonado a los judíos, sino que a través de la fe en Cristo, Dios elige de acuerdo a su gracia. ¿Sí? Así que le está queriendo aclarar a los judíos, si siguen tercos en la ley, les será imposible que se les dé el don de fe en Cristo. Por ende, estarían ustedes mismos rechazando la gracia de Dios en sus vidas. Pero si viene aquel que dice, yo sí tengo fe, yo sí estoy dispuesto a creer, para ti es la salvación entonces. Así es. ¿Sí? Gracias, mi hermano. En tercer lugar, vámonos al que sigue. 1 Corintios 1, 26 al 29. Gracias, mi hermano Pedro, te lo agradezco, mi hermano. Ya en 1 Corintios 1, 26 al 29, ya voy a tener que empezar a resumir cosas sin leer tantas porciones bíblicas porque el tiempo avanza. Dios no escoge a poderosos, ni a los nobles, sino que Dios te llama necio. Dios escoge a los necios para avergonzar a los sabios. Es prueba de que la salvación no tiene nada que ver con las cualidades de las personas mismas. Pablo explica, mira, Pablo está explicando aquí, el contexto aquí de 1 Corintios capítulo 1. Pablo explica lo ridículo que sería el evangelio si lo basamos bajo la óptica de hombre. ¿Verdad? El hombre siempre querrá basar su valor en cosas importantes en esta tierra. En esta tierra siempre va a querer sentirse superior a los demás, a su alrededor. Pero en 1 Corintios
¿sí? Se daba su valor cada quien, solo para que sepas, en el maestro que tenían. ¿Ya? Que Apolos, que, a ver, ayúdenme, recuerden, yo no recuerdo los demás. Llegó Apolos, llegó Pablo, llegaron otros, ¿verdad? Timoteo es uno de los discípulos que mandó para allá, para Corintios también. Sí, totalmente ridículo. Estaban en un pleito en quién sabía más de acuerdo al maestro que tenían. Y él les decía, es imposible que podamos basar nuestro valor basado en eso. En cuarto lugar, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, alguien búsquemelo por favor. Alguien sí, búsquemelo, se los agradecería. Leemos que Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Ahí tenemos otra evidencia. Dios elige antes de la fundación del mundo. Dios sabía nuestro presente. Mira, Dios sabía nuestro presente antes de que existiera un mundo físico. ¡Wow! Dios existiendo y gobernando fuera del tiempo. Y por eso creó el tiempo. Él es el único ser que puede conocer y controlar todas las cosas, porque creó todas las cosas aún antes de que existiesen. Hermoso, ¿no? Página 34 más arriba, donde te dice que los versículos 5, 6 y 12 que van todavía más allá, ¿ok? Sí van más allá, porque cuando lees en Efesios capítulo 1, versículo 5, el 6 y el 12 explican el por qué es que Dios eligió desde antes de la creación del tiempo, desde antes de la creación del mundo físico. ¿Por qué? Y su razón que te da ahí, dice que la razón de ello es porque por amor nos adoptó. Exclusivamente por amor, ¿ok? No somos judíos. Y Dios ya sabía que no ibas a ser judío. Así que para de enjudaizarte. Andar saludándome con shalom, te mando a tu casa y ya no te compro nada. Yo no te invito a cenar si sabes con las cosas. Algunos nos hizo guanacos, algunos nos hizo taqueros al máximo, algunos nos hizo, ¿sí? Pues te hizo chapín. Si Dios hubiera querido que fueras judío, te hubiera metido ahí, pero no te metió ahí. Es gentil, redimido, hijo adoptado. Hechos 13:48, que se encuentra en página 35. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras. Página 35, exactamente a mediados de la página, el punto número 3. Y tomaban en consideración el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. ¿Qué dice al principio? Se regocijaban. En quinto lugar, según de Tesalonicenses 2:13, Pablo explica a Tesalonicenses, que Dios continuará su obra en ellos. La soberanía, oh my God, mira, ¿qué confirma esto? Alguien búsqueme, por favor, según de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien lo ha encontrado ya? Fuerte, fuertísimo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros Sí. debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué significa mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad? Teología bien profunda ahí. ¿Qué significa? ¿Qué confirma esto? Que su soberanía en nosotros es un acto progresivo, floreciente, desarrollado. Te perfeccionas en todas las áreas de tu vida. Todo lo que te puedas imaginar tú, para servir a tu emperador, en todas las condiciones que tú puedas. Conocen mis alumnos perfectamente bien de mi persona. No hago este comentario por avergonzar a nadie, ni por disminuir a nadie, ni por aumentar a nadie, no. Pero me fascina cómo la pastora Huerta, todas las clases que viene aquí, se viste y se llega la pastora embellecida porque sabe que va a ir a tener una reunión en la casa de Dios con su emperador. Plan de ejercicios, plan alimenticio, hasta los callos te los quitas porque estás perfeccionándote para tu Dios.
Amén. Eres un crecimiento continuo. Claro que va a doler no querer meterte 17 pupusas, 3 tacos, 2 Fantas y una Coca-Cola. Claro que te va a doler. Pero tienes que sacrificarte y perfeccionar tu vida porque estás rindiéndole tributo a tu Dios. Porque esto de la soberanía en nosotros es un acto progresivo, floreciente, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Pablo les explica a tesalonicenses que Dios continuará una obra en ellos, que separarlos y haberlos elegido para salvación es solo tu comienzo. Sigue una transformación de nuestra naturaleza hasta lograr la imagen de Cristo. Conozco la vida de mi hermano, y puedo llamarlo hermano de sangre, Jesús Carrizales. Yo vi cómo en su vida tuvo que sacrificarse y pasó por un diabetes espantoso, pero se perfeccionó al grado donde por años ni tocó el azúcar, ni tocaba nada que se podía convertir en azúcar en su cuerpo. ¿No crees que eso duele? Como latinos nos fascina el pan, como latinos nos fascina comer mal. Pero ¿sabes qué me acaba de decir ahorita en el receso? Que me dijo, tengo meses que no he tocado la medicina, no he tocado la metformina, ni el Glyburide, ni ninguno de los medicamentos del diabetes. Dice, porque ya me considero sano de esta enfermedad que pegó mi sangre por yo mismo haberme comportado mal. Me dijo ahorita en el receso cuando me abrazaba, me decía, te tengo buenas noticias, no he tocado enfermedad y me siento genial. ¿Por qué? Porque su vida se reguló, su sangre se reguló. ¿Sí? También 17 pupusas, 3 tacos, 2 Fantas y una Coca-Cola, come on. Menos el 2 de diciembre, cuando vengamos el 2 de diciembre ahí sí atáscate a todo lo que puedas. Segunda de Timoteo 1:9. En sexto lugar, quien nos salvó, nos llamó. Oh, esto sí va a transformar. Aquí voy a sacudir tu vida completamente. Quien te llamó y te eligió, aquí ya te llamó con llamamiento santo. La salvación se lleva a cabo no por méritos, sino por el poder de Dios. ¿Sí? Pero también es para nuestro llamado con soberanía. Significa que tu llamado es con poder. El propósito de Dios se encuentra detrás del llamado a servirle. Por su poder nos ha llamado. Sí, por poder fuiste llamado. Y si por poder fuiste llamado, sácate la gallina de adentro. Disculpe que hable bien grosero y bien directo, sí. Aviéntate a nuevas iniciativas. Es para que tú mismo conquistes este planeta donde Dios te puso. Que fracases y que te caigas en el ministerio de prisiones y hospitales, y que fracases y que no tengas éxito. Aquí tienes mi hombro, vente a chillar conmigo, chillamos juntos. Bueno, me voy a estar riendo por dentro porque ya pasé por ahí, pero vétete a activarte. ¿Sí? ¿Quieres ser profesor? ¿Quieres estudiar teología? Márcame y lo platicamos. ¿Quieres comprometerte a que quieres hacerte profesor de teología? No, te pongo como maestro, no en esta escuela porque no te van a respetar, pero te pongo en otra escuela o en algún otro lugar. ¿Sí? Te mando a otro lugar donde no te conozcan, y allá sí te presentas como el gran doctor, reverendo, obispo, ya casi llegándole al Papa Teodoro Baires. Come a PhD. ¿Sí? Entonces, dentro de la soberanía te lleva desde el momento que fuiste elegido hasta el punto donde tu llamado fue por poder. Su soberanía por poder. Wow. ¿Sí? Es casualidad que el doctor... ¿cómo te llamas? Se me olvidó. Ándale, perdón, Ignacio Cabrera. Que el pastor Ignacio Cabrera y su esposa Manuelita quisieron aventarse al ministerio. Qué casualidad que todo el mundo se les vino encima. Todo el mundo tenía algo negativo que decir de ellos. El mundo quiso criticarlos. No yo. Pero le dije, aviéntate, dale. Mi amado hermano, tu llamamiento fue por poder. Y si fue por poder, ese mismo poder es lo que te va a hacer cursar vivencias en tu llamado
donde Dios va a estar demostrando su poder para sacarte de esa circunstancia, para meterte en otra bronca todavía más profunda, para demostrar su poder aún más supremo en esa otra circunstancia. Cuando te saque de esa, entonces ya te verás con Nájera allá en Pakistán, en Lahore, escondido en una cajuela de un carro, ¿sí? Porque quiere demostrarte su poder en esa nueva circunstancia. Amén. Somos hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Concluimos nuestra tercera parte, parece que era, de nuestro curso, la teología de la soberanía de Dios. Regresamos después de este receso para continuar la siguiente parte. Les amamos, Dios les bendiga.